Hola, soy KaiserMZN y esto es El Tozal Podcast, un podcast random sobre caos y procrastinación. Últimamente, promocionando este podcast, me estoy encontrando a mucha gente que desconoce qué es un podcast o no ha ido nunca a ninguno. Si tú eres uno de ellos, no te preocupes y ponte cómodo, porque aquí vamos a despejar todas tus dudas acerca de qué es un podcast, para qué sirve y cómo se come. Si tú ya sabes lo que es un podcast, también te invito a que repases con nosotros estos conceptos y que opines sobre ellos en los comentarios. De forma muy tosca, podemos decir que un podcast es como un programa de radio por internet. Esto es una verdad a medias, ya que en realidad la definición es un poco más compleja y técnica. Si nos acompañas, vamos a intentar desgranar un poco de qué se trata esto de los podcasts. Una definición más técnica es la siguiente. Un podcast es un archivo de audio que se distribuye por internet mediante RSS y que se ha escuchado en un reproductor de audio. Tan simple como eso y tan complicado como eso. Ahora mismo seguramente tendréis muchas preguntas. La más principal es ¿qué es RSS? Pues RSS es un formato para distribuir contenido por la web que también utilizan tecnologías como los blogs. Más tarde explicaremos un poco por encima cómo funciona esto del RSS para los más curiosos. El nombre de podcast viene de dos palabras inglesas. Pod viene de iPod y cast de broadcasting, que en castellano quiere decir retransmisión. Así que literalmente en inglés significa archivo retransmitido por iPod. ¿Significa esto que la tecnología la creó o es exclusiva de los iPods o de Apple? No, de ninguna manera. El iPod fue un dispositivo inventado por Apple que popularizó el hecho de que la gente tuviese un dispositivo con una cantidad razonable de almacenamiento para oír música. Con lo cual, en ese almacenamiento tenemos podcasts o varios archivos de tipo audio, como podría ser una grabación. Entonces, los podcasts no son un invento de Apple y ya existían antes que los iPods, pero como muchas tecnologías, Apple ha sido un vehículo para la innovación. Ahora que tenemos más o menos claro qué es un podcast, seguro que te preguntarás qué contenido puede tener, ya que la palabra audio en general es algo muy ambiguo. Pues los contenidos de un podcast son muy variados y de muchos temas. Hay tantos que te aseguro que cualquier afición que tengas, por muy raro que sea, la puedes buscar y seguro que hay un podcast sobre ella, por muy raro que sea. Esto parece una perogrullada, pero para grabar un podcast solo se necesita poder grabar un archivo de audio. Y hoy en día, con la popularidad de los teléfonos inteligentes y los ordenadores y el bajo coste de las grabadoras o el equipo de sonido necesario para grabar un audio, cualquiera puede hacerlo. Incluso desde tu teléfono móvil, si tienes un teléfono móvil con grabadora, pues ya puedes grabar un podcast. Ahora vamos a ver un tema de gran controversia. Como verás, he comparado muchas veces los podcasts con los programas de radio y a simple vista parece que la única diferencia está en que los podcasts no se emiten por la radio. Pero os aseguro que un podcast no es un programa de radio y a la vez un programa de radio puede ser un podcast. Es un poco lío, pero vamos a intentar aclararlo. Un podcast no se sintoniza solo por un aparato de radio. Un podcast no tiene horario ni tiene una duración fija. De hecho, los podcasts suelen durar bastante. Un podcast por lo general es independiente de los medios de comunicación y de la publicidad, por lo general. Porque un podcast, hasta que se profesionaliza, no deja de ser algo casero y algo, digámoslo así, de aficionados para aficionados. Podríamos decir que un podcast se parece más a un vídeo de YouTube que a un programa de radio serio. Aún así, con el auge de los podcasts, actualmente las radios han ido publicando sus programas en formato podcast e incluso produciendo podcasts de forma profesional para que se emitan en la radio o para promocionar la radio fuera de la radio, para un público más joven. Por ejemplo, tenemos ejemplos como La vida moderna o Nadie sabe nada. Además de publicarse en formato de podcast, se publican también a veces en vídeo en YouTube. Los podcasts que son un híbrido entre una emisión de vídeo en directo, un programa de radio, en directo no, y un podcast, están a la orden del día y son una alternativa transmedia, eso quiere decir de varios medios, a los podcasts de toda la vida. Tenemos ejemplos de ello en programas como Yo Interneto, en el Alfil francés o en El sentido de la birra, entre otros. Bueno, y hasta aquí ha sido más o menos una explicación un poco corta de qué son los podcasts. Si tienes más curiosidad, en el siguiente capítulo vamos a intentar
desentrañar un poco qué tecnología hace posible los podcasts. Vamos a hablar de las RSS, que ya os aseguro que no es nada de la antigua Unión Soviética, sino es una tecnología muy usada en Internet. Pero con los podcasts hay que tener mucho cuidado porque, a diferencia de todas las cosas que utilizan RSS, se emite y se consume de una forma muy especial. Así que nada, si te ha dado curiosidad el tema, os espero en el próximo capítulo. Muchas gracias por oírnos. Hasta luego. Bienvenidos a la sección de spam. Acuérdate de que puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast. En las primeras plataformas en las que serán publicados los podcasts serán Anchor FM y nuestro canal de Telegram. En nuestro canal de Telegram tendrás los audios para poder descargar a tu dispositivo móvil o a tu PC o donde estés utilizando la aplicación. Hablando de Telegram, aparte de nuestro canal de Telegram, tenemos un grupo de Telegram. Tienes los enlaces abajo en las notas. Aparte de los comentarios de audio de Anchor.fm, nuestra principal forma de comunicación es Twitter y nos podrás encontrar en @eltozal. Nos escuchamos en los siguientes podcasts. ¡Hasta luego!